El indie es la realidad más cercana a lo que pasa actualmente con esta música y su industria. Durante mucho tiempo, participando como auditor, admirador, amigo e incluso intento de productor de esta escena, me he planteado la idea de que el indie no es una industria como en otros lugares. El indie chileno se parece más a una feria artesanal. Me refiero a las viejas ferias de balnearios costeros, en mi caso la de Algarrobo, en que artesanos, emprendedores locales y alguno que otro coleccionista de libros vendía sus preciadas creaciones o colecciones. Todo muy pensado por la falta de posibilidades de competir con las monstruosas transnacionales o la producción a escala china. En esta feria artesanal cultural, cada artista aporta con sus talentos y oficios. Decorar, vender merch, cocinar e incluso resguardar la puerta es parte de los roles rotativos. No es raro ver a artistas intercambiando espacios según la fecha, a veces en el centro de atención y otras veces como organizador silencioso. ¿Nos hace esto más amateurs? No, por el contrario, hace brillar la solidaridad, la amistad y la confianza. De hecho, por ejemplo, el sello Uva Robot funciona para su festival con un sistema de puntos en que todas y todos los involucrados se reparten las ganancias en relación con los roles cumplidos. A veces pareciera que el indie en Chile es todo aquello que está de alguna manera u otra en el borde, pero claro, también tiene la estética. Y hay una estética independiente que está muy bien hoy día catalogada también y descrita en ese párrafo que es parte del libro de nuestro panelista, porque tenemos el privilegio de tener de panelista a nuestro querido Matías Hermosilla, que además es autor de El carácter de una nación, de Corazones a Marcianeque, 1990-220, y eso que acaba de leer Matías está dentro de este libro también, porque el indie también es parte de esa historia. Bueno, lo sabrá un doctor en historia que hoy día es dedicado a la música. Sí tiene una parte de su corazón muy en el urbano y otra, yo creo que muy quizás la más profunda es en el indie chileno. Bienvenido, Matías, qué bueno tenerte acá en nuestro país. Muchas gracias, Muriel. Yo estoy muy feliz, me encanta venir, me encanta conversar aquí, me encanta Radio UNIAC, me encanta todo este espacio y también la gestión, que también es un poco indie. Sí, y yo creo que tenemos somos una radio muy indie. Y tenemos ese corazón romántico de ese indie. Yo, como bien lo decía, me siento mucho más ahí. Me gusta mucho, entiendo, trato de analizar el estudio de la música urbana, pero el indie es donde está como mi corazón, ¿no? Sí. Están mis amigos que son músicos, son del indie. Sí, yo creo que ahí, porque tu beta es como mucho más también entender la sociedad y lo popular dentro de esa sociedad, evidentemente te vais moviendo por esos lados. Ahora, ojo que independientemente, os vamos a ocupar mucho esa palabra del independiente, pero independientemente de que quizás no estemos hablando de géneros musicales acá o de estilos que se marquen quizás en lo que uno está acostumbrado por la popularidad. De hecho, por eso también hay una cosa como del margen, de buscar como lo que hablábamos la vez pasada. ¿Cuál es el éxito para una canción indie? Uy, de repente 10.000 reproducciones o 100.000 reproducciones ya es como que wow. Consagrado. Consagrado, básicamente. Pero porque también es la búsqueda de otras cosas. Y me parece muy interesante que veamos también como eso. Bueno, historia del indie en Chile es como que es un paraguas que no sé si vamos a poder abarcarlo. Pero ¿dónde partirías? Puede ser el primer capítulo. ¿Por dónde partirías tú? Yo creo que hay que pensar en la decadencia de los sellos discográficos grandes en Chile. 2004 empieza ya a manifestarse. ¿Puedo parar un poquito? Es que tengo que darle la bienvenida a toda la gente. A tantas canciones buenas ya Matías Hermosilla, pues nos lanzamos a hablar. Que sí somos. Y oye, estamos en radio.uniac.cl, estás en nuestro canal de YouTube también, nuestra transmisión en vivo. Y sí, pues tenemos nuestro panelista que es de la casa y nos sentimos aquí tan en comodidad que llegamos y partimos. Nos ponemos a conversar al tiro. Veníamos conversando de antes, ese es el problema. Y después también, como que eso es lo que nos pasa. Después de todas las playlists de música indie también. Pero sí, pues ya, partamos ahí poniendo el ojo. Yo creo que el ojo hay que centrarlo en que entre finales de los 80, del 86 hasta, podríamos decir, 2004, 2006, con las modificaciones en el tema de, por ejemplo, de tener 100.000 discos a 10.000 discos es disco de platino, 50.000 a 5.000 discos es disco de oro. Significa que hay una industria que está en decadencia y que trató de lograr vincularse con los estándares estadounidenses de venta de discos, de rankings. La revista Rock and Pop, por ejemplo, en los 90 venía un ranking comparativo entre
el ranking de la música que se escuchaba en Chile y lo que se escuchaba en el Billboard. Como que era así de aspiracional. Y había una cosa muy de industria. Hubo como que el mismo hecho de poner una revista rock and pop acá era como, ¿qué es esto? Y si no me mal recuerdo, era como cuché, además, ¿no? Full papel cuché. Full papel cuché. Grande, cómoda. ¿Qué es esto en Chile? ¿Por qué? ¿Cómo resultó? Porque es que había al final de la dictadura habían dos posibilidades. Una, hacer como una especie de cooperativa, que era un poco el discurso de CCD, que era como construyamos una cooperativa donde no hagamos esta competencia desleal. Y la otra posibilidad era, llegan estos sellos discográficos, ponen plata en la mesa, se quieren comprar todo, ven que Chile está bullante en ese momento económicamente hablando, ven que la posibilidad de entrar en una democracia, el fin de la dictadura se veía muy cercano, y ver una democracia que tiene todo este espíritu de emocionalidad, avance, gestión, construcción como afectiva, lo ven como ese espacio y dicen, chuta, vamos a meter plata. Y meten plata que no tiene rédito de vuelta. Porque en Chile no había un mercado. Y ese mercado terminó explotando. Quizás los últimos atisbos o las últimas personas que vieron plata de esos sellos fueron Camila Moreno o los Bunkers, ¿no? Como que... Y en ese momento, cuando la industria entró en esa crisis, pero como la tajada así final. Por eso, los últimos viajes en avión exclusivo, los últimos viajes en business, ¿no? Claro. Después pasar a tu clase turista al 140 del avión en JetSmart o aerolíneas que quiebran antes de que te vayas a subir al avión. Eso le ha pasado a amigos míos del Indy. Y de cierta forma, era como cuando se acabaron esos sellos, cuando reventaron. Lo único que quedaba, y aquí yo quiero alguien que hizo perdurar un poquito la música o la industria chilena musical, fue un dúo que ahora está reviviendo por lo que he sabido por las malas lenguas. ¿Ah, sí? El dúo Pac-Man, que eran Christian Heine y Coco Stambuk, que lo que hicieron fue construir una industria de gente boutique. Como que hicieron ellos, de hecho, Heine en una entrevista muy buena cuenta, dice, nosotros con Coco Stambuk exhumamos antes de hacer este proyecto, hicieron un disco como con toda nuestra referencia, como Sonic Youth, completamente experimental, y después hicieron un disco y empezaron a hacer Supernova, Stereo 3, empezaron a hacer industria que eso mantuvo viva o le dio un poquito más de aire al principio de los 2000 a una escena que ya venía en decadencia. Ya había habido este desencuentro entre Joe Vasconcelos y Emi por el tema de que Joe Vasconcelos vendía muchos shows pero no vendía ningún disco. Entonces por eso hizo El Vivo, que marcó también toda una lógica. Entonces este inicio es el inicio de una crisis. Pero ¿qué pasa? Cuando cae esta crisis, a Heine, su corazón indie, estaba en Javier Amena, en Jepe, en incipientes personajes que estaban en una escena que estaba ahí, pero los miró. Por eso, es que cuando cayó la escena, lo único que estaba ordenado era eso. Es decir, para que Denver hubiera sido famoso, o Javier Amena, o Jepe se transformaran en el mainstream, que eso es los freaks del indie chileno. Parte, cuando está la crisis de la escena, sube al mainstream. No todos, pero sube al mainstream y aparece en ese momento Quema Su Cabeza, y toda una generación de artistas incluso de sellos medios independientes, Piloto, Cazador, todo un mundo pero iba acumulado con una estética también. Totalmente. Que era muy del pop primero. Sí. Y más pop que rock incluso, diría. No sé, me vaya a pegar a lo mejor. No, totalmente. Era más pop que rock. Inicialmente sí. Y claro, inicialmente sí, pero también con una estética que era como muy cool, además. Es que sí, y piensa que, por ejemplo, me contaba Milton Mahan la otra vez de Denver, que descubrimos el otro día que los dos éramos de la Católica, entonces estuvimos hablando mucho de fútbol. Y que Milton me contaba una vez que en Argentina le decían, es que ustedes son los del pop, nosotros somos los del rock. Porque había una sensación de que el nuevo pop era un pop mucho más del indie chileno. El indie chileno que era como medio precario, medio mal cantado, medio al principio me refiero, ¿no? La primera Javier Amena, los primeros Denver, como... Que no tenía que estar tan así. Era el carácter. Mi amigo Jay Macat, productor de toda esta escena también. Es un carácter rockero, pero en sonido pop, una cosa así. No, es que es un carácter. Yo creo que el chileno o la banda... Es porque para nosotros... A ver, para la música chilena,
son muy importantes los tres, pero Jorge González es mucho más importante. Y Jorge González, más que ser una gran voz, es un carácter, es un alma, ¿cachai? Y eso estar impreso en estos artistas, Jepe, Javier Amena, los Denver en principio, son carácter. Y después lo vamos a ver cuando empiece a surgir este rock descentrado, ¿no? Este rock que tiene, ya no es su epicentro en los locales del centro para tocar, que son Centro Cultural Rojas Magallanes, en la Florida, Patio Solar, Niños del Cerro, y es todo el surgimiento de una industria, podríamos decir, que ya no quiere ir a tocar al centro, sino que la gente va, porque Centro Cultural Rojas Magallanes es una cancha techada nomás, porque cuando no están haciendo conciertos indie, hacen clases de zumba y ferias de Navidad, porque ¿cachai? hay que sobrevivir, porque es así, porque ese es el indie. El indie es retransformar los esquemas de esos espacios y a veces no conectarse, y eso es lo que, había una estética sonora al principio, pero yo creo que lo que pasa y lo interesante del indie chileno es que no es una forma sonora, sino es una forma de vida. A mí me pasaba que yo igual sentía que yo también tengo mi patita bien profunda en el corazón indio, ¿no? Pero la cosa es como, cuando iba a esas tocatas, es como sentirte un poco en las tocatas punk de totalmente. los 90. Pero las tocatas punk con kombucha. Pero con... y masa madre. Claro, eso, pero no sí está onda, pero mira, no, una caricatura ahí, pero claro. Totalmente pero en el lado más rockero, como más rústico, más claro. En el lado más rockero yo creo que está más ese espíritu como de chela y completo, claro. Pero yo creo que en el mundo hay cierto mundo indie que también ha crecido como un espacio medio boutique, como que es como un público universitario, total. Muy medio hipster, ¿no? Medio de Barrio Italia, ¿no? Claro. Pensando que estamos en Barrio Italia. Como muy de un espíritu de eso, pues pienso, y ahí empieza a surgir. Yo creo que, a ver, para hacer una genealogía sonora, en el pop tenemos a Jepe, a Javier Amena, que parte como de una cantautoría extraña y termina transformándose con otra era en una cosa como electropop máximo. Sí. Y en el caso de Denver, un sonido de San Felipe, pero que suena Ñuñoa, ¿no? Como que hoy en día diríamos, ¿no? Entonces, claro, en ese tiempo, claro, no estaba tan referencia de ñuñoísmo, claro. Entonces, tenía ese inicio, pero tenía un desarrollo. Momento, claro, Astro tenía una cosa un poquito más, claro, que era los que venían del otro lado. Sí. Como de una clase más alta también. Entonces había todo un espíritu de sonido, Nusser y ese mundo que imprimía también, pero que no tenía cómo ser famoso antes. Como en el mainstream. Astro probablemente no hubiera pegado en una escena tan... Porque piensa que los 90... sello grande, tipo... Exactamente. Emi, Sony, Warner. Claro. Si pensáis en los años 90... tenemos seriamente un proceso donde la industria apelaban a tener 10 grupos de hip hop, porque Tirio de Gracia salió bien y Maquisa salió bien, queremos tener 10, o de funk, o de reggae, o formato tipo La Ley, como de un rock latino nuevo, como más comercial. Pero claro, de esos cuantos sobrevivieron 1, 2 por estilo. O sea, esos, los que nombraste. Exactamente. Básicamente. Porque no era sostenible, claro. ¿Cachai? Es decir, en el funk teníamos 2, los Chanchos en Piedra y los Tetas, y eso era el funk. Claro. Y lo demás, había miles de otras bandas, pero el formato de la industria, y por eso yo defiendo esta tesis de que es una feria artesanal más que una industria, porque yo siempre se los digo, y no se los digo peyorativamente, se los decía, me acuerdo que la primera vez que socialicé esta tesis con músicos fue en el lanzamiento del disco Las Canciones que Siempre Quise Hacer de mi amigo Jaimacat, porque era con muchos artistas indie, pues era colaboraciones de él con muchos artistas indie. Entonces, el Alan, me sentaba y conversaba con diferentes, entonces hablé con Mati Ávila de Candelabro, como que... Ibas evangelizando sobre tu tesis a todo el mundo. Preguntando, ¿se justifica o no? Y después un día... Tienes un minuto para hablar de la feria artesanal. Pero yo les decía, ¿qué es esto? ¿Por qué piensa el imaginario de la feria artesanal? Que es... Piensa que la feria artesanal real, no la de que vende cosas chinas, sino cuando hay un orfebre que hace sus joyas, que agarra... Es como el lapislázuli, ¿no? El lapislázuli, una cosa como endémica, es la lapislázuli azul, porque el verde es de Afganistán, el azul es de Chile, endémico de Chile, una joya específica, que sí,
la trabaja un orfebre, la detalla, y el mismo orfebre hace la joya, la arma, la vende en la feria artesanal a un precio que es mucho inferior a lo que esa misma joya, si yo la agarro y la vendo en el Parque Arauco, ¿cachai? O en el Trasconde, donde sea, o en el pueblito de los Dominicos, ¿cachai? Es como todo ese espacio, si yo vendo esa misma joya, la voy a vender a 10 veces el valor. ¿Por qué? Porque el valor de esa joya ya está. Y eso es lo bonito, pero es todo hecho a mano, es todo hecho a escala humana. Estamos con Matías Hermosilla, nuestro panelista de hoy día como que de historia. Historia indie es como que tenemos, no le puedo poner como ese afán de la catalogación, pero no importa, este es el indie y sí tenemos que escuchar música, porque tenemos que hablar también de ello. Yo creo que el hecho de que quizás sellos que no eran como el sello grande, ¿no? Ajá. Tipo Uva Robot. Ajá. Hablemos un poco de eso que sigue y que tiene mucho más que ver con solo música. De hecho, mucha de la gente que está ahí no partía ni... Bueno, era la tesis de Diego Lorenzini, Claro. es hacer un sello discográfico de personas que no son músicos, que se dedican a otras cosas y no es su pega principal. Pero que aman la música y se la toman muy en serio también. Y que han construido una estética, sí. Esto es Diego Lorenzini y Chini. .png. Musculosos y ricas. Lo escuchas aquí en Tantas Canciones Buenas. Hace tiempo que me gusta todo de ti. Oye, seguimos escuchando de la música que nos trajo también como propuesta Me gusta. nuestro querido panelista Matías. Me gustaría cada sección traer mi setlist, cositas así para como... que vayamos No, escuchando. es que esa es, no, de todas maneras, Como tienes todo el que- permiso, por favor. Perfecto. Además que yo creo que aquí coincidimos harto también. Bueno, es que pasó mucho y escuchábamos algo del Diego y de Chini, PNG, Ajá. porque además, claro, Uva Robot fue y es, y sigue siendo como quizás otros. Tú hablabas de Quema su cabeza, pero yo siento que también creció un montón como sello en un momento muy independiente, pero como toda esa era de sellos que eran también los mismos músicos y como que en el fondo ese grado de autogestión e independencia que nos Claro. caracteriza se tomó también la escena musical. Es que Los yo 2000 era. creo que el caso Quema su cabeza era más un sello porque era la Carla y era un equipo de gente que buscaba más como trabajar con ciertos artistas, que lo interesante que fue es que cambiaron, yo creo que lo que fue interesante que Quema su cabeza es que cambiaron el ángulo. Claro. No miraban a estos artistas sino empezaron a mirar a otros lados. Y eso fue como la ganancia, es decir, que estuvo Total. el jefe, El estuvo Pedro, Piedra. estuvo lo hace falso, Ujú, estuvieron y los niños del cerro pasaron por Quema su Uy, cabeza. ¿verdad? Entonces, estáis hablando que Sí. cambiaron la mirada de aquí, Claro. Roncoyote, no sé, como que cambiaron la mirada de, no sé, no estoy buscando una Miriam Hernández, no estoy buscando Yo Vasconcelos, exactamente no estoy mirando a un psycho, estoy Exactamente. mirando a esta gente. a estos cabros nuevos que tienen una propuesta rara o diferente, Total. que a lo mejor no están entendidas, pero que veo que hay un potencial aquí de minar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido, todavía igual funcionaban más como sello y de hecho terminaron transformándose, no sé, ahora son como un medio más que cualquier otra cosa y hacen podcast y no sé qué, Sí. pero antes habían terminado transformándose se transformaron más en un booking, en una agencia armónica, transformaron Claro. como en un acompañamiento de management de artistas y que se sostenía al principio con toda la frialdad del mundo en apoyar a Jepe finalmente, como que era como el cabeza de cartel de eso y un poco todos los demás iban a la cuelga de ese espacio, ¿cachai? Claro. Pero igual hay una escuela increíble. Yo no solamente pienso en el sello, sí, sino los que se formaron ahí, que hoy en día son, pues, yo tengo la gracia de decir que son mis amigos, pero que son personas que son increíbles como profesionales. Está Sí. desde Sebastián Floremuga, a Pía Vargas, Álvaro Donoso, Pía. Álvaro Donoso, el mismo José Mardones de Disco Intrépido. Todos se conocieron ahí, Claro. es ese nicho. Mira la escuelita, mira el semillero. Exactamente. Sí. Mira, todos son increíbles Sí, sí, en sí. sus pegas, ¿cachai? Y entonces fue eso, y eso se fue diluyendo al indie, cómo se fue generando más abajo. Lo que decías de Uva Robot, creo que es súper interesante porque yo siempre pensé que Uva Robot tiene la propuesta del futuro en el sentido de que una de las partes de la supervivencia de estos proyectos es poder generar una cooperativa, una lógica de autogestión real en la que tú trabajes como cooperativa. Sí. Y esa es Total. la visión de los chiquillos, como que son gente que yo admiro de todas, ¿cachai? Desde de la Rosario, la Chini, en un momento estuvo la Laurela, estuvo La Saltador, Tiare. la Tiare, ¿cachai? La Niña Niña Tormenta, Diego Lorenzini, y todo lo que está orbitando este mundo es súper emocionante porque
tiene un espíritu de construcción de sonido nuevo, pero que también se basa en tratar de darle una propuesta estética, de estética en el sentido de la escenografía, de su festival, de ciertos espacios de encuentro. Sí. Y de apostar por tratar de construir una dinámica de cooperativa, de comunidad. Y eso tiene su estilo y su forma por su propio lado. Y eso es lo interesante que tiene Uva Robot, porque no es un sello como podríamos entender un sello tradicionalmente, es una cooperativa de músicos. Oye, y esta cooperativa... tú dices del futuro, pero en el presente igual la idea, porque no lo son todavía, pero claro, funciona pensando en el resto, ¿no? Y estábamos hablando de lo que significa también todo ese auge del pop de guitarras y tal, no sé, el Como de Silencio, Los Niños del Cerro, claro. Todo esto, Patio Solar, que también es un indie, o sea... Protista, no sé. Protistas. Claro. Sí, claro que sí, ¿cachai? Como... pensar en lo que significa también la sobrevivencia. Sí. No son nombres que desaparecieron no. de la escena, no son nombres que dejaron de hacer música, pero sí hay una cosa constante sobre cómo se saca, cómo se propone, cómo se saca nueva música. Yo creo que voy a hacer un poco... Yo creo que hay varias cosas. Una, hay una generación, la primera gran generación del indie rock, voy a decir, no se preocupó por generar escuela y redes, no se preocupó por apoyar a los que venían. Pienso, desde Briseño a Leo Saavedra no estuvieron tan centrados en construir una escena para otros, pero sí la segunda generación de ese indie, que es la generación que yo creo, y con toda la admiración que yo tengo y el respeto y el cariño a Simón Campuzano, que se ha preocupado genuinamente, tiene el interés humano de preocuparse por grupos que están haciendo cosas que a él le parecen nuevas, interesantes, y apoyarlos. Es decir, no sé si soy infidente en contar que no sé, Asia Menor, ¿sí? El Simón, para que grabaran su disco, consiguió los conectores, tocaron juntos, lo encontró increíble, lo alojó en su casa todo el tiempo, consiguió contactarlos con un productor, con un sello, estuvo ahí metido, les prestó sus instrumentos, y estuvo ahí en la gestión, porque finalmente... Que si no está ese gestor, esa persona... No pasa por eso, nada. porque además pero es por una cosa que el Simón no espera nada a cambio. Claro. Y eso es lo genial del Simón, que es un tipo que es capaz de esto está público, por eso no lo digo, pero por ejemplo a Matías Vila de Candelabro por un año le prestó su guitarra para que pudiera tocar, porque como a eso me refiero, hay una gestión humana, ¿cachai? Sí. Y eso es algo que eso no está a la escala industrial, que eso está a la escala independiente, ¿cachai? Porque funciona como una cooperativa, ¿cachai? Claro. Funciona como un apoyo. Toda esta generación, Estoy Bien, Candelabro, que hoy en día están como en el peak, en el espacio de más influencia, ellos mismos lo dicen, le reconocen a Simón haber construido también, porque fueron forjando una escena. Rojas Magallanes tiene en parte muy importante el rol de los Niños del Cerro en la gestión, en el tocar, en el mantenerse en ese espacio. Ay, yo todavía me acuerdo de uno de los discursos que así como nos vamos en la 210 y no sé qué, como ahí también hay un discurso quizás que llevarte un poco para allá, porque en el fondo es como la historia que hemos estado revisando sobre el indie en Chile también tiene que ver sobre cómo se mete en otros lugares, pues cómo se traslada también eso, cómo veis ese panorama también de no sé, del sonido, de lo social, no sé, de que muestran esta... Hay una cosa, estos días vi una polémica por un tema de una banda que dijo supuestamente que no había rock, que el rock, aparecieron ellos y ellos eran el rock. No voy a entrar en la polémica más en detalle, pero creo que es importante entender esto, que no es solo la gestión del apoyo a estas bandas específicas, sino en la descentralización. Y es un entendimiento diferente de lo que son las periferias, porque para muchas personas hoy en día la Florida no pareciera ser una periferia, pero la Florida nació siendo un lugar distanciado, no había, el metro llegaba hasta cierta parte, tenía su propio centro. Yo nací en Peñalolén, crecí toda mi vida en Peñalolén hasta que me fui de ahí a los 25 años de la casa de mi papá. Yo te viví en Rojas Magallanes, así que no había nada, chiquillos, nada. Todo era campo. Sí. Y como dice mi amigo Simón Campuzano, hay muchos no lugares en la Florida, lugares que no llegan a ningún lado, que se pueblan por los espacios juveniles, ¿no? Y en ese sentido, nuestro centro para toda la gente de esa periferia, Peñalolén, la Florida, incluso Puente Alto, La Granja, todo ese espacio, nuestro centro era el 14 de Vicuña Maquena. Sí. Eso era, estaba, si uno se quería hacer un piercing, no iba ya al Eurocentro, o no iba ya al Portal Lion, o
concepto de un tatuaje, iba ahí a la feria ordinaria del 14 de la Florida, del 14 de Vicuña Maquena, ¿cachai? Ese era nuestro centro. Era ahí donde nos hicimos nuestros primeros tatuajes, donde, no sé, hicimos nuestros primeros ya a y esas todo. alturas de esa edad yo ya estaba de vuelta en Maipú, yo soy muy maipucina. Fue un lapsus paréntesis, pero te entiendo perfectamente porque también un poco periferia. También, por eso, ¿no? porque está el Mall Plaza de Vespucio, era lo moderno de nuestra todo espacio. el rato. Era eso, era como y ver cómo ahora cómo se ha construido esa cuestión que ahora es como una mole, como que ya no se entiende, como te habla de eso porque es difícil llevar la música a la Florida, ¿cachai? Como espacio, y creo que se representa en dos casos. En un lado, en el tema de podríamos decir que es la idea de que cuando cae esta crisis, también empieza a caer, no hay lugar donde tocar, hay lugares, Bellavista se empieza a poner más peligroso también, más nocturno, y digamos que el público de estas bandas son jóvenes y a veces adolescentes, entonces no pueden ir a tocar a tocatas donde hay alcohol porque son para mayores de 18 años. Y en ese sentido, la SCD se la jugó con el desarrollo de la sala SCD. Claro. Y la sala SCD de Plaza Vespucio, para nosotros fue como ese gran primer portal de lugares donde ir a ver bandas que parecieran imposibles de verlas en nuestra área periférica. Es decir, ahí podía ver a los Foddermockers, ¿cachai? O a esas bandas que estaban surgiendo, que eran la generación anterior a esta generación que estaba empezando a hacer su música. Claro. Y que ellos se encontraron en decir, bueno, si está la SCD de Plaza Vespucio, ¿por qué no hacemos un centro cultural en Rojas Magallanes? Claro. ¿Cachai? Y en ese espíritu... Me encanta a mí eso, que cuando tú te metías a, no sé, a Spotify o cualquiera que te haga como un random en torno al indie chileno y te salen todas estas bandas. Te sale un Alex and Banter, te sale un Foddermockers o Hace Falsos y te sale, por supuesto, un Niños del Cerro. Hablemos de Tembló. Niños del Cerro. Me emociona mucho porque es un proceso muy lindo que he podido ver muy de cerca. Tembló es el primer adelanto del disco Alma Tadema que va a sacar Niños del Cerro. No puedo filtrar todavía esas cosas, pero tanta información importante y confidencial que manejas, Matías. Pero es un disco que es muy emocionante, que tiene un sonido nuevo. Y es un sonido nuevo para Niños del Cerro. Porque si alguien es fanático de Niños del Cerro y escuchó Suave Pendiente, que es un disco denso, yo le decía un edificio de sonido, ¿no? Entonces, ahora este disco y estas canciones y Tembló específicamente es como un homenaje a la música 2000era, del rock 2000ero de guitarras que nos influenció todo, estadounidense, europeo, ¿cachai? Pero con un juego y con una mano que le da otro sentido, que es la producción de Alan McDonald y Macan, que hace que Tembló sea esta primer avance, que de hecho hay pronto novedades. En estos días novedades. Sí, sobre todo esto, pero de que tembló. Esto es Niños del Cerro, Tembló, tantas canciones buenas, te lo trae Matías Hermosilla. Ya estábamos al aire. Estamos filtrando aquí. No se alcanzó a filtrar, no filtramos nada. No, es que, oye, Niños del Cerro. Hay que escucharlo, hay que ponerle oreja. Ya, esto es un adelanto, lo que escuchamos recién, que se llama Tembló. Ajá. Y por lo... No sé, no tengo ni una ínfima información extra. Yo solamente les digo que estén atentos a redes sociales. Más que un par de acordes que alcancé a escuchar ahora y que no se alcanzaron a filtrar. Y wow. No es tan parecido a lo que escuchamos recién, de hecho. Esta está como en una patita más hacia lo que se venía. Yo solamente les digo que estén atentos a redes sociales hoy día. Nada más. Ya, que eso. Redes sociales, si alguien está Niños del escuchando Cerro, redes sociales, solo Niños del Cerro, busquen. Atentos, redes sociales, nada más. Lo ¿A único qué que voy a hora decir. nos conectamos? Hay que estar atentos. Ya, bueno, va a salir en su ya, momento, van a cachar y va a estar el clic. Va a estar algo. Oye, Matías Hermosilla, nuestro panelista de música, estamos hablando de, claro, de la historia del indie y también de ese movimiento, porque igual el indie lo estamos entendiendo o lo estamos conversando nosotros de manera súper subjetiva también, muy desde el 2000, muy desde esa movida. Es que el indie chileno es así. Desde ahí, porque claro, yo he escuchado como esas teorías de como igual el indie se puede entender más atrás, pero eso es más como, ya sabemos que hablamos, estamos hablando de un libro. Estoy hablando de varias cosas, sí, pero en el fondo es como
Sí, igual Yo sí. sí estaba hablando de un libro que ya sé cuál es, pero no... Pero digo, más allá de cualquier otra objeción, porque igual tú podés poner, oye, música independiente, música alternativa, Claro, música es que autogestionada. nada nace de la nada. Nada nace de la nada. Sí, te la doy. Pero cuando tú dices indie chileno, hay una marca también. Y Es que esto es lo que estamos hablando. nace en función de la decadencia de los sellos discográficos grandes. Eso es. Sí. De ahí en adelante, Está en muy más, cómo se va desarrollando la estética es muy diferente. Ahora, el desarrollo de esta estética, que sí es igual súper diversa. O sea, no estamos hablando de No. los mismos sonidos, ni de la Escuchamos misma... a Chini y a Diego y a los niños del cerro y todos son indie. Claro. Y también estábamos hablando de que la Javi Mena también claro, era indie, también era indie, y o los Denver, y tal. claro. Y si vamos, no sé, a la otra de la estoy avanzando también en tu listado, Sí. La Mora, Lucay. Bueno, que eso quería, por eso quise traer, yo un poco armé esta como conversa en todo. 4 pies. Ujú. El primero como algo nuevo, pero que habla sobre esta tradición Uva Robot, Ujú. porque creo que podríamos hacer otra conversa sobre la genealogía del inicio del indie. Ujú. Como una conversación específica donde veamos, no sé, Patio Solar, o veamos Ay, sí. Heine original, o Claro, todas esas cosas. claro. Y pero que hoy día quizás traer como propuesta, ¿no? Ajá. Y creo que hay que pensar el indie chileno, en la primera parte tiene un intercambio entre Santiago y la quinta región, que es muy fuerte. Es decir, hasta... Quinta región, no necesariamente hasta ahora, Ujú. Valparaíso. Estamos hablando Quilpué, Claro, San Quilpué, Felipe. San Felipe, pero también, Villa claro, Alemana. pero Valparaíso como Pero ese Valparaíso, escenario. claro. Y yo creo que en ese sentido tenemos a Amor a Lucay, tenemos a Sello Mezcalina, tenemos Grande. un mundo de proyectos que hablan sobre una alternativa. Tenemos, no sé, a quien tuvo hace poquito, me acuerdo acá, la Pascuala y la Vaca, Sí. que no diría que es indie, porque ella creo que es muy de escena, funciona Sí. muy como una tradición como media cantautoril, Magdalena Matei, como ese mundo Sí. así de Evelyn Cornejo. Aparte musicalmente es muy música del mundo, Exactamente. entonces también como Es que viene se de allá, nota pues, ese su cabeza está en la Claro, pues, está- India, su oreja está en la Sí, India. Latinoamérica Exactamente. profunda y tal. También. Como, sí, Entonces, en poco. el caso de aquí, tenemos en Mora Lucay, siento que es un proyecto que es como un nuevo robot de Valparaíso. Sí. Como que tiene una genialidad rítmica de baile. De hecho, creo que el segundo disco de la Nati, Bestia, es un disco Es increíble ese maravilloso. disco, sí. Y como Y esa creo canción. que por eso yo creo que así podemos pasar de repente ahí directo, pero creo que es algo muy genial de de este disco y esta canción específica, la experiencia, que no es un single, que es una historia muy bonita, porque no era un single el disco, y a la gente prendió como si hubiera sido un single. Estaba en el disco y quedó a ese nivel, siendo de las canciones más escuchadas de la Nati y Mora Lucay, y que abre un camino de algo que tiene que ver con el pensarse a sí mismo, con una reflexión, y algo que es muy propio de la generación del indie, creo yo, en la narrativa, en el texto, que es el reflexionar sobre sí mismo. La introspección y la reflexión sobre sí mismos es algo que se repite poéticamente como en todos estos grupos. Si tú Exactamente. escucháis las canciones del Simón Campuzano Ujú. que veníamos escuchando, y bueno, como esa cosa de este es mi mundo interior, este es mi mundo frente a distintas cosas, a lo que me pasa, que la calle, que no sé qué, es como que la micro, que no, es muy especial también, pero Ujú. me gusta mucho que haya escogido la Mora, porque también la Mora le da un sentido como muy, que es muy Valpo, que es Ujú. como, no sé, vida cultural pasando mientras ella está contándote una historia. Exactamente. Y algo que tiene la Nati, que no hemos visto en ninguno de los proyectos que hemos escuchado, es que es bailable. Sí, Que tiene una cosa siempre o como un sea, afrobeat siempre de podéis base. bailar, pero Denver, es podéis otra, bailar- podéis bailar a muchas ver, cosas, sí. No, sí, Podría es bailable, contar, sí, es bailable. es bailable, pero no es tan bailable o no es tan notoriamente bailable o rítmico como lo es la Nati, que tiene como Sí, claro. una O oreja sea, tenía hasta en los el ritmo, tambores, como exactamente, la un ritmo, percusión. una oreja en la percu que tiene, que puede ser un beat, puede ser lo Claro. que sea, pero hay una preocupación por eso, porque a la Nati le gusta, esto como amigo de la Nati lo digo, le gusta mucho bailar. Entonces, eso se representa mucho en su música Sí. también. Entonces, la experiencia es también la experiencia de Total. esa reflexión, donde el baile no es algo banal, sino es algo importante, un lugar donde también se puede pensar. Oye, lo explicó acá en tantas canciones buenas, ¿por qué también tiene tantas esas referencias? Ella como, de hecho justo esta semana tuvimos que hacer un capítulo de repetición y pusimos el de la Mora Lucay, Ujú. que nos gustó mucho además, porque, y decía, bueno, es que, bueno, Valpo pasa muchas cosas, tenéis boleros, tenéis como cuecas, tenéis como toda esta
mundo, tenéis independiente, pero también tenéis batucá sonando, Sí. y ella como que nos contaba, ¿cachai? Pueden ver ese capítulo también después si lo quieren repetir también ahí en Tantas Canciones Buenas. Pero digo, eso es muy de ella, y eso, cómo lo junta, es su propio festín y su propio genio. Esto que escuchamos se llama La Experiencia. Quiero que alcancemos a escuchar, porque como que vi la Por hora eso y dije, como me... por eso pasemos y le damos. porque vamos a seguir en escuchar Valparaíso. Eso a no- Mora Lucay, La Experiencia. Claro, en Valparaíso vi, no sé, ya, bueno, vamos por ahí. Mora No. Lucay, La Experiencia. Estamos con Matías Hermosilla, nuestro panelista en Tantas Canciones Buenas. Hablando de Indie en Chile, Ujú. esta tarde junto a Matías Hermosilla, parece que nos gusta este tema, Matías. Nos apasiona. Nos apasiona, ahora, sí. nos apasiona. De hecho, estuvimos como hablando así 20 Mm. minutos seguidos, porque y como que la música, y acá estamos en depresión de que este programa se va a terminar. De repente se nos pasó volando la hora. Y está bonito porque creo que abre puertas de cosas que podríamos ir explorando más en detalle como personas, hacer capítulos a lo mejor de análisis de algún artista, o meternos Claro. más en detalle a ciertos otros fenómenos, o a ciertos sellos discográficos, o lo que sea. Porque hay tantas puertas que abrir, pero creo que cuando uno abre esta puerta es bacán abrirla por la puerta ancha. Total. Y hoy día en esta extracción de cosas quise traer una selección de personas. No, me encantó que parece porque muy siento que interesante. tomamos como la 210, Ujú. justo a propósito, estábamos hablando, es como que nos pasamos por toda la Florida, el centro de Santiago, Ñuñoa, Providencia, el centro, y nos fuimos a la quinta región y Exactamente. pasamos como por la mitad y llegamos hasta ver el mar. Y de alguna manera con todo ese recorrido grande, vemos como lo que significa también hacer Indie en Chile, que siempre una decisión, finalmente, una decisión que no está marcada por ninguna ganancia. En principio no, es mercantil. difícil, es desafiante. A ver, hacer arte, el tipo de arte que sea, es muy provocativo, y es muy difícil y es una inversión, más que una ganancia. Es una ganancia para el alma. Sí. ¿no? Lo sabís tú, que además está en número 57, estábamos mirando acá la lista Chile. del Indie. Si ustedes buscan la lista, no la lista que les propone a ustedes Ujú. su Spotify, Sino la editorial. sino que la editorial. Sí, en Indie Chile, ponen una lista de Indie Chile y en el número 57 está El Mala Hierba con Spam. Sí. Ahí está, Bueno, pues, Matías. aquí estamos. Hermosilla. En algún día hablaremos de ese proyecto. Sí. Casi el Que loco puedo nomás, pero filtrar, vamos lo a... tengo que filtrar que viene un tema bueno con Ya, una de las pues. personas que escuchamos. Entonces no voy a decir nada todavía, cuando ya salga, pero viene un tema bueno. Ya, Tiene me un parece tema muy bueno, bien. te puedo decir cómo se llama. Se Ya, llama pues. Cuando los poetas se agarran a comer. Para que quede ahí en el... Ya, en igual el- podría ser un Diego Lorenzini y un Simón Campuzano, ¿Quién sabe? quién sabe. ¿Quién sabe? Podría ser perfectamente un título que me encaja igual en cualquiera de esos ámbitos. Ya. Y Oye, pero sí me gustaría que habláramos Fue- de Juan. De Juan, del último Juan. del último Juan. De Juan Carlos Ampuero, de J. Ampuero, ilustrador, que su cuenta JC, J-Bajo, que ha hecho portadas, dibujos para Camila Moreno. La portada de El carácter de una nación, que es la primera portada que J hizo de libro. además. Ah. Y bueno, Solo además, para ti, ¿viste? que es como mi hermano. Sí, Juan po. Carlos, yo lo admiro, creo que es una de las personas más talentosas que he conocido en mi vida. Y lo que tiene Juan Carlos, que además es de nuestro mismo viaje, por eso creo que es bonito también, porque viste, llegamos al terminal, tomamos en Los Héroes, no tomamos ni en Pajarito, tomamos en Los Héroes un bus a Viña de esos buses raros que de repente hay en terminal Los Héroes. Y ahora vamos a cruzar por frente de una virgen, Ajá. por la Virgen de los Vázquez, que está en la canción que traje y elegí para compartir con ustedes del proyecto El Último Juan. Juan Carlos Ampuero es ilustrador, es diseñador, al final ha tenido un trabajo, pero es un artista más que cualquiera de esas cosas. Músico, viene de un proyecto que hay mucha gente valoró mucho. En la quinta región hay una de las canciones de Juan Carlos que es un himno, fue elegida, hicieron hace unos años un concierto que era Mujeres cantan canciones de amor a Valparaíso. Y Juan Carlos tiene una canción que escribió que se llama Las Torpederas, de un grupo que se llama Técnicas Manuales, que a lo mejor escucharemos en algún momento. Pero quería traer que esa es un himno. Es decir, hay una versión orquestal de esa canción cantada por Rubio, por Franz Straube, con una banda gigante con la filarmónica, cantando Las Torpederas de Juan Carlos Ampuero.
de Notable. técnicas manuales. Y, pero que ahora está haciendo un proyecto muy interesante. Hay una sesión que hizo el J que se llama, que es El Último Juan, donde él además... Así lo encuentran, El como Último Juan. El Último Juan. El Último Juan en Spotify, en YouTube. Y en sus redes. Exactamente. El Último Juan y Jay-C, que es su de dibujo. Y hizo un proyecto donde hay muchas cosas interesantes, que es como el reflejar, el hablar de tu vida, de la familia, de ser este último Juan, de una familia de Juanes para atrás. Claro. Y en ese imaginario... Y saber que va a ser... Él lo declara. Lo declara. Y es súper interesante porque abre un camino a escuchar otras sensibilidades que nos muestran que es diferente el indie que se hace en Santiago que el indie que se hace en la quinta región. Que aquí, una cosa que tiene el J que es muy especial, es que tiene mucho picardía, mucho picor, mucha cachaña, mucho sonido popular, escucha AM, radio. Está en todas estas formas de componer, en las melodías hermosas que hace Juan Carlos. Y creo que no podíamos terminar este primer repaso del indie sin escuchar al Último Juan. Me parece, pues con eso nos quedamos, porque esta ha sido una pincelada en realidad, es un momento también de poder darnos el espacio para poder hablar de indie en Chile, componer también algunas cositas especiales. La selección de Matías Hermosilla, del indie chileno, y nos vamos a despedir de este programa dando las gracias a ustedes por la sintonía, a Ignacio Monroy en el sonido, por supuesto que a nuestro panelista Matías Hermosilla, quien esperamos en un par de semanas más para seguir con historias buenas de movimientos, de música, de todo lo que nos apasiona en este programa. Y entonces cerramos con El Último Juan y La Virgen. La Virgen. Muchas gracias, Muriel, muchas gracias a todos. Un abrazo.